Muy buenas tardes, soy Alejandro Garita Pereira y les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Árboles Nativos de Costa Rica, uso y aplicación en el diseño de espacios exteriores, de la autora Laura Chaverri Flores y el autor Guillermo Chávez Hernández. Año de las Universidades Públicas por la Conectividad como Derecho Humano Universal. En nombre del equipo de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, y también de la editorial de la Universidad de Costa Rica, damos la bienvenida, al igual que de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales. Queremos agradecer su participación constante en estas actividades que pretenden difundir el conocimiento generado en la academia. Qué alegría que podamos estar dando inicio a otra actividad. Muchos de ustedes desde sus casas, otros desde sus oficinas, pero siempre cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos. Antes de presentar a los autores, quiero darle la palabra al señor Esteban González Valverde, quien en representación del sector estudiantil y como parte de nuestro consejo editorial, tiene un mensaje para ustedes. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Alejandro, y muchísimas gracias por la presentación. Es de verdad para mí un honor, en representación del Consejo Editorial de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, el darles pues la bienvenida a esta charla del día de hoy. Este libro, Árboles Nativos de Costa Rica, sin duda constituye una herramienta, tal y como indica su introducción, para aquellas personas en cuanto al uso de aplicación en el diseño de espacios exteriores. Pero para mí incluso significa algo más. Y es el hecho de que como este libro recoge un inventario de árboles nativos de Costa Rica, específicamente en la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes, considero que también reconoce y hace una atribución a la importancia que tienen los campos de nuestras universidades públicas como verdaderos pulmones urbanos. Dentro de la urbanidad encontramos entonces espacios para la preservación de la naturaleza y para la conservación de las especies. Es por eso que para la editorial tecnológica y para este servidor es un verdadero placer el poder introducirles el libro Árboles Nativos de Costa Rica. Estamos seguros de que en su adquisición ustedes encontrarán una herramienta de verdad muy bien elaborada y que les permitirá conocer parte de estos árboles nativos, pero sobre todo parte de nuestros campus en las universidades y de cómo la vida se desarrolla en ellos. Así que muchas gracias y bienvenidos a este seminario y muchas gracias también a los autores por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Esteban. Así ya nos ha demostrado ser. Seguidamente me permito presentar a la señora Laura Chaverri Flores. Ella es arquitecta y máster en paisajismo y diseño de sitio de la Universidad de Costa Rica con estudios en la Autónoma de Barcelona. Posee una diplomatura en el programa de educadores en arquitectura del paisaje de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y de la IFLA. Actualmente realiza sus estudios doctorales en el Doctorado de Estudios de la Sociedad y la Cultura de la UCR. Es profesora universitaria e investigadora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Tecnológico de Costa Rica, así como de la Escuela de Arquitectura, de la Escuela de Estudios Generales y del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, donde es coordinadora de la Maestría de Paisajismo y Diseño de Sitio. Además, labora de manera independiente en proyectos de diseño arquitectónico y de paisaje y obtuvo el premio del primer lugar en el 14º Bienal Internacional Profesional de Arquitectura 2018 en la categoría Arquitectura de Paisaje No Construido. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Un gusto enorme para nosotros, Laura. Me permito también presentar al autor de esta obra, el señor Guillermo Chávez Hernández. Es arquitecto y máster en paisajismo y diseño de sitio de la Universidad de Costa Rica, donde además se desempeña como profesor. Inicia su carrera en paisajismo de manera autodidacta y por vocación, inmediatamente después de ser graduado en arquitectura. Se especializa en obras que integran arquitectura, diseño urbano y paisaje de una forma artística, con fluidez y bajo impacto ambiental. También es un dibujante y pintor autodidacta
con una larga trayectoria. Don Guillermo, gusto saludarlo. Igualmente, bueno, primero que todo, un reconocimiento a la editorial tecnológica de Costa Rica y la editorial de la Universidad de Costa Rica por la coproducción de este libro que presentamos al público el día de hoy, y también agradecer el interés a tantas personas por participar y conocer de esta obra, que estamos seguros que será muy provechosa, considerando para lo que fue diseñada, que ya lo adelantamos un poquito. Es una herramienta que aporta datos relevantes sobre especies arbóreas y podría ayudar en el proceso de toma de decisiones en diseño. Muchas gracias por la invitación, entonces. Con todo gusto, con todo gusto. Es un enorme placer que estén con nosotros compartiendo su experiencia. Así que doña Laura y don Guillermo, este maravilloso público de 80, va creciendo, 80 personas, es de ustedes. Que les vaya bien y lo disfruten. Muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, sí, vamos a comenzar. Primero contarles que este libro es el primero de una serie de libros que bautizamos Paleta Vegetal, en donde queremos hacer diferentes especies o diferentes hábitos en otros volúmenes. Entonces, por ejemplo, tenemos el volumen 1 y 2, que está dedicado a los árboles nativos. El volumen 3 va a estar dedicado a los árboles exóticos. El volumen 4, coníferas, palmas y gingibrales, más específicamente gingibrales nativas y exóticas, palmas nativas y exóticas, cactáceas y coníferas. Entonces, como bien lo decía Esteban, ¿verdad? La idea de este libro es una guía de trabajo para poder diseñar sobre todo, ¿verdad? Entonces, existen muchísimos libros de árboles realizados por botánicos, por biólogos, ingenieros forestales que tienen pues otros enfoques. En nuestro caso, serviría mucho para los arquitectos paisajistas, para los arquitectos en general, los diseñadores y para la gente cualquiera que simplemente tiene un jardín y de repente quiere una recomendación de qué especie podría poner en X lugar, ¿verdad? También decirles y aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que nos apoyaron en esta idea, que la idea pues surgió o nació en el 2012 y en algún momento pensamos que no iba a ser tan exhaustivo el trabajo, pero sí requirió de mucho trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y finalmente pues se pudo publicar y tenemos el libro que tenemos hoy. Entonces aprovecho aquí para agradecer a este gran número de profesionales, como por ejemplo al arquitecto Guido Muñoz, al biólogo máster Elmer García, al arquitecto Luis Solano, a la máster bióloga Silvia Lobo, al licenciado Armando Ruiz y el licenciado Alonso Quesada. Ellos tres trabajan en el Herbario Nacional y nos ayudaron mucho con la identificación, a la bióloga Katia Castro, a la arquitecta Jacqueline Brenes, al licenciado Juan Arrieta, a Gabriela Miranda Fonseca, arquitecta de paisaje, a la arquitecta de paisaje Adriana Garro, al bachiller Luis Castro, que también nos apoyó con algunas fotografías, a Alexander Rodríguez, ingeniero forestal, al doctor Bernal Rodríguez, al máster Rafael Acuña, aquí también especialistas específicos en, por ejemplo, en palmas y en murciélagos, y a los botánicos Jorge Gómez, Carlos Morales y Barry Edward Hamel, que también nos ayudaron con algunas revisiones. También queremos agradecer el apoyo de todos los estudiantes que estuvieron involucrados. Les comento que este trabajo surge como producto de investigaciones adjuntas a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, y siempre los proyectos de investigación están asociados o cuentan con el apoyo de estudiantes asistentes, y en este caso vemos que participaron bastantes. Algunos eran de otras investigaciones que también tenían relación. Entonces, pues le damos el crédito a todos, pero vemos, bueno, aquí no voy a decir todos los nombres porque se nos va la noche en nombres, pero vemos aquí en general todos estos gama de ayuda de estudiantes también de carreras multidisciplinarias como biología, arquitectura, química, filología, diseño gráfico,
topografía, entre otros. Tuvimos también algunos voluntarios, ¿verdad? Que aquí tenemos como las fotitos de gente que simplemente le apasionó el proyecto y nos ayudó a realizar algunas recolectas, entre otras cosas. Y un curso que estuvo relacionado, que dirigía en ese momento Guido Muñoz en el 2012, y aquí algunos de los estudiantes que hicieron un ejercicio relacionado con las investigaciones. Entonces, también como para un poco los antecedentes, contarles que en el 2011 al 2014 nace pues esta idea y empezamos a trabajar en una investigación denominada Paleta Vegetal de la sede central de la Universidad de Costa Rica, uso de árboles y palmeras en el diseño de espacios exteriores del campus universitario. Igual, aquí hay otras investigaciones en las cuales hemos trabajado, pero las que tienen las hojitas son las que tienen que ver con este proyecto específico. Luego trabajamos en una muy similar, pero ya de arbusto, hierbas, enredaderas y coberturas vegetales, que como les digo, eso lo seguimos trabajando para poderlo publicar. Y en el 2018-2019 trabajamos una investigación sobre árboles nativos amenazados y en peligro de extinción presentes en la Universidad de Costa Rica, en donde completamos la información que ya trae este libro, que es entender el nivel de peligrosidad o de amenaza con que cuentan los árboles que tenemos acá. Entonces, como también ya se ha mencionado, ¿verdad? El libro está concebido como una guía para que los profesionales y el público en general puedan tomar decisiones agronómicas, ecológicas y paisajísticas sobre las especies a utilizar en arboricultura y restauración ecológica en el medio urbano y suburbano, porque como ya algunos saben, no solo basta con que el árbol sea nativo, obviamente es muy bueno que sea nativo si elegimos una especie para nuestros lugares de habitar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no vamos a poner una ceiba petandra, que es esta que ven aquí, que es el árbol más alto que tiene la universidad, el campus central o el campus de Rodrigo Facio, en un lugar muy pequeño, ¿verdad? Obviamente, porque eso es un árbol gigante. Entonces, como para ya entrar en materia, se levantaron 207 especies de árboles nativos de la UCR y estos entonces representan la mayoría de las especies del Valle Central. Entonces, algunos nos dirán, bueno, pero ¿por qué de Costa Rica si el lugar del laboratorio fue la Universidad de Costa Rica? Bueno, porque como bien también lo decía Esteban, nuestros campus universitarios son laboratorios donde tenemos mucha cantidad de especies arbóreas todavía de un tamaño razonable dentro de la ciudad. Y por supuesto, como el ejemplo lo tenemos ahí, pues podemos verlo de ejemplo y ver cómo, por ejemplo, se vería en otro contexto. También debemos decir que no todos los árboles que están en el campus están bien ubicados, así en el sentido de que algunos son más de costa, otros son más de zonas más altas todavía, pero por eso hicimos, que ya lo van a ver, un mapa de Costa Rica para identificar cuál sería el mejor sitio de donde ese árbol es originario. Entonces, tiene diversos niveles de conocimiento y puede funcionar para estudiantes y profesionales de arquitectura, ya eso lo expliqué, que incursionan en el diseño de espacios exteriores, así como paisajistas, biólogos, ingenieros forestales, agrónomos y público en general. Por eso, nosotros trabajamos un lenguaje comprensible para cualquier persona, no es un lenguaje botánico pues muy sofisticado como algunos otros libros de árboles, y se centra en el diseño y en el uso que se les puede dar a cada uno de estos árboles, considerando la relevancia que tiene la arboricultura urbana, la rehabilitación y restauración ambiental o cualquiera de los enfoques en que se fomente la calidad ambiental. Para explicarles un poquito la metodología, que esta parte pues no viene en el libro, pero sí trabajamos un artículo científico que ahorita les digo la revista, donde explicamos cómo llegamos a estos resultados. Trabajamos en diferentes sectores de la universidad. Como ustedes saben, la Universidad de Costa Rica es bastante grande, tiene 87.6 hectáreas con un tejido urbano alrededor y dividimos en sectores para poder tener un mejor control de lo que íbamos levantando y lo que íbamos encontrando. Nada más como para contarles, hay 3 grandes fincas que son la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, que es denominada Finca 1, que es esta que vemos aquí, la Finca 2 de la Ciudad de la Investigación
y la finca 3 o las instalaciones deportivas, y bueno, y la finca 4, que es un poquito más pequeña, que es la que vemos acá, y otras propiedades que están dispersas en el tejido urbano. Entonces, hicimos equipos de profesionales de botánica con profesionales más que manejaban el espacio para poder entonces ubicar e identificar cada una de las especies que salen en el libro. En este caso también contamos con algún apoyo de la UEPI y de otras instituciones con mapeo. Sin embargo, fue la primera vez que se levantaron todos los árboles del campus universitario, porque no teníamos ninguna base, ¿verdad? Teníamos base de edificios o de otras cosas, pero no de los árboles. Entonces, trabajamos con diferentes metodologías, como por ejemplo con podadoras, para poder recolectar las muestras que íbamos luego a identificar con ayuda de profesionales. En este caso vemos a Álvaro Picado, que fue un estudiante de ese momento asistente, que tenía un gran conocimiento en botánica, pero sin embargo, si los estudiantes o los profesionales no lo identificaban en ese momento, recurríamos a los herbarios para una mejor identificación y luego una revisión de expertos, ¿verdad? En este caso, entonces, simplemente poníamos que ese era el árbol 114, el 115, el 100, y luego ya lo identificábamos con el nombre científico correspondiente. Como vemos aquí en la fotografía, levantábamos la muestra y la llevábamos al herbario para su correcta identificación. Muchas veces se llegaba simplemente a saber que era una especie de SP, como en este caso, que era una caliandra SP, y luego ya se definía exactamente cuál especie correspondía. Aquí también, como les decía, participó el herbario de la Universidad de Costa Rica y el herbario nacional. Luego, como arquitectos, nos parecía sumamente importante saber las características físicas del árbol, ¿verdad? Es decir, no simplemente saber de dónde es nativo, para qué se ha utilizado tradicionalmente, ¿verdad? Es decir, para hacer un té o para algunas medicina tradicional. Eso también viene incluido en el libro, pero no era lo fundamental, sino la parte espacial, ¿verdad? Que nos ayuda con el diseño, como dijimos antes. En ese sentido, la mayoría de los libros nunca vienen con la dimensión de la fronda. Entonces, para nosotros era muy importante saber cuánto medía la fronda, porque esa fronda va a determinar la sombra que genera el árbol y también la raíz que está debajo de esa fronda, por así decirlo, y que entonces en el diseño no deberíamos poner, por ejemplo, tubería mecánica, tubería eléctrica u otros que invadan, pues, yo lo digo al revés, en vez de que la raíz invada las tuberías, que la tubería invada la raíz de los árboles, ¿verdad? Entonces, ser muy consecuente con los árboles que se están poniendo en el espacio. Entonces, como les decía, pues sí, se midieron las alturas y luego se hizo un promedio para tener, pues, la altura que está en el libro, la dimensión también del tallo, el ancho de las raíces y el ancho de la fronda o copa. Más o menos así se veía un mapa con todos los puntitos que ven ahí, son los árboles que pudimos identificar en la finca 1 de la sede de Rodrigo Facio. Y también otro trabajo bastante exhaustivo que realizamos fue tomar una foto y poder monitorear un árbol cada mes para poder entender la fenología de las diferentes especies. Y otra vez, en paisajismo es muy importante los cambios que tiene una especie a lo largo del tiempo. Este que tengo detrás mío y este que estamos viendo en la imagen es un roble sabana, y como ven, uno a veces dice, yo quiero poner un árbol, bueno, los estudiantes, yo quiero el roble sabana porque es rosado y qué bonito, ¿verdad? El rosado que contrasta con no sé cuál otro color. Pero hay que tener en cuenta cuando uno diseña que es rosado un mes nada más. Y en algunos casos es de un color, o lo vimos en la investigación, por ejemplo, el cortés amarillo floreó solo como 2 días de todo el año que lo fuimos a visitar. Entonces, pues saber que la mayoría del tiempo es pues verde, ¿verdad? Con sus hojas, pero que también pierde las hojas, y en febrero, si lo queríamos para sombra, pues un árbol sin hojas no da gran sombra. Entonces, en ese sentido, poder irlo monitoreando fue muy importante también para la toma de decisiones en el diseño.
También utilizamos otros artefactos para poder tener las muestras, como por ejemplo este brazo mecánico, en donde la Oficina de Servicios Generales pues, nos apoyó también para los árboles más grandes. Y continúo con cómo leer el libro, ¿verdad? Es decir, la guía de uso, que esto sí viene muy bien explicado en el libro, pero para los que no lo han comprado, que entiendan, digamos, cómo funcionaría la herramienta. Por supuesto que está en orden alfabético por nombre científico. Entonces tenemos el nombre científico primero, luego el nombre común. Tenemos diferentes nombres comunes que investigamos, hasta en algunos casos hay nombres comunes indígenas. Luego viene la familia, el origen y distribución mundial, en donde en verde podemos ver de dónde es nativo. O sea, el libro se llama Árboles Nativos de Costa Rica, pero por ejemplo esta cojo arbórea, vean que se distribuye desde México, Ecuador y las Antillas. Entonces es nativo de todos esos lugares. De donde en Costa Rica sería pues más apropiado poderlo utilizar, ¿verdad? Entonces lo que está en verde también es las partes de Costa Rica donde se distribuye naturalmente. Y muy importante, como les contaron, Guillermo hace unos dibujos bien bonitos, ¿verdad? Y realmente tiene pues ese talento. Y él se tomó la molestia de hacer el dibujo de cada una de las especies con su forma, ¿verdad? Con la forma más parecida a la realidad, para entender las dimensiones que antes les mencionaba, es decir, la fronda, la altura, el tronco, que aquí vienen pues esas características que es como bien importante cuando tomamos decisiones de diseño, de que si vamos a usar un lorito en este caso, vean que puede llegar a 35 metros, ¿verdad? Y que da una sombra pues bastante agradable. También tenemos descripción y uso, como les digo, descrita de una manera pues bastante fácil de comprender. Y las formas y dimensiones, la morfología de los árboles, ¿verdad? Para entender si el árbol es cauliforme o si más bien tiene una forma globosa o si tiene una forma irregular, ¿verdad? Porque muchas veces queremos, o a veces yo les digo a mis estudiantes de arquitectura, bueno, por lo menos digan la forma y ya tal vez un arquitecto paisajista les ayudará a saber la especie, pero muchas veces uno en el diseño tiene una forma, tiene una idea de que quiere especies columnares, ¿verdad? O que quiere algo que dé mucha sombra o que quiere algo muy grande. Entonces, también, como todos sabrán, pues los diferentes árboles tienen pues sus formas particulares. Como les decía, puede ser columnar, también un beliforme, ¿verdad? Como con forma de sombrilla o con una copa extendida, como vemos aquí, o cónico, ¿verdad? Entre otras formas posibles. Entonces, la primera página que vimos, tal vez no les expliqué que hay dos fichas en el libro. Tenemos una ficha corta de 2 páginas y una ficha larga de 4. Las fichas cortas las hicimos cortas porque el ejemplar que encontramos era muy pequeño y no pudimos hacer como la investigación tan exhaustiva como si la hicimos con las especies que había mucho más cantidad en el campus. Esta es una ficha larga en donde la página 1 es más general, la página 2 es más de detalle específico, en donde investigamos lo que es la parte de la hoja, del tronco, de la flor y del fruto y características del mismo, ¿verdad? También la fenología que les comentaba, es decir, en qué momento tiene flores, en qué momento tiene frutos, ¿verdad? Y también muy importante el tema del cuido, es decir, si es de sol directo, si necesita mucha poda, entre otras cosas. Entonces, en la guía de uso viene cuál es la simbología de cada una de estas símbolos que van a encontrar dentro de las fichas. Por ejemplo, lo que les decía del peligro o la condición ecológica que tienen las especies, si estuviera en peligro crítico o solo en peligro, según la UICN, podemos ver aquí que estaría el arbolito en rojo, o vulnerable estaría en anaranjado, o invasiva estaría en este color. También vemos los tipos de hojas, ¿verdad? Que podemos encontrar en los árboles con un símbolo, la posición de la hoja, los colores de la savia, y muy importante nos pareció el vínculo con la fauna. Ahí, como les dije, también tuvimos profesionales que, por ejemplo, nos ayudaron a saber cuáles árboles atraen murciélagos. Y
el requerimiento ya propiamente de siembra, por ejemplo, si es mejor ponerlo de sombra directo o de sombra parcial, o si necesita mucha agua, poca, o si es de rápido, lento o medio crecimiento, si necesita mantenimiento constante, y muy, muy importante si es comestible o tóxica. La página número 3 es más enfocada al campus de la Universidad de Costa Rica. Es decir, si yo soy estudiante y de repente estoy investigando esta especie y quiero ir a verla, tengo aquí dónde está ubicada y podría ir a darme una vuelta a la universidad, que es un campus abierto de Costa Rica, y buscarla, ¿verdad? Ya con las características que tengo aquí y verla pues en vivo y a todo color. Luego la página 4, sentimos nosotros que es como la más novedosa en el sentido de que ya esta es muy de diseño de paisaje, en donde tenemos un cuadro de uso paisajístico, en donde estos simbolitos se encienden y se apagan según el uso o según la característica del árbol que estamos analizando. Y además tenemos un texto de características de diseño, uso en la universidad y recomendaciones generales en Costa Rica o en el mundo, digamos, de cómo se debería trabajar con esa especie. La ficha corta, como les decía, son solo dos páginas y pues es lo mismo, bueno, no es lo mismo, es muy parecido la distribución de, solo que más pequeño el texto, ¿verdad? Y la distribución varía un poco. Entonces, en este caso tenemos el mapa de la universidad bien pequeñito, una foto de contexto, y el origen del mundo, el origen de Costa Rica, pues, perdón, si es el mapita de Costa Rica no está en esta ficha corta. También tenemos aquí el vínculo con la fauna, el consumo, uso de la universidad y recomendaciones está condensado en un solo texto, ¿verdad? En vez que el otro que está. Y los textos de los detalles también están un poco más resumidos, lo mismo que el cuadro paisajístico, pero igual queda bastante completa como para poder darse una idea de la especie. Quería también comentarles sobre el cuadro de uso paisajístico, en donde les voy a explicar algunas, ¿verdad? Por ejemplo, la morfología. Nos interesó poder entender algunas cosas de las características espaciales de la especie, como por ejemplo si la especie tiene acento perceptual, es decir, que cuando se observa un determinado paisaje, algunos elementos nos llaman la atención por sus características propias o incluso por la manera en cómo estas características juegan con otras que le son externas. Luego el porte vertical, ¿verdad? Si la especie tiene cierta esbeltez o si es más adecuado poderlo utilizar como grupos de árboles o pantalla rompevientos, ¿verdad? Que eso pues explica solo. O si la especie sirve para aporte de aroma o más bien para reforzamiento de taludes, que por cierto hay otro libro muy, muy bueno de la editorial de tecnológica que también habla sobre este tema. Luego, si es bueno para fijar contaminantes. Estos ya tienen que ver con, bueno, aquí si tienen, por ejemplo, este símbolo es si tiene un significado cultural. Por ejemplo, hay árboles que son muy importantes para nuestros pueblos indígenas, como la ceiba que les mostré al inicio, o si son refugio para fauna. Por ejemplo, hay diferentes árboles como la cecropia, que albergan osos perezosos en la universidad. Entonces, pues ahí identificamos qué tipo de fauna puede albergar los diferentes árboles, o si más bien resulta alimento para fauna, o si tiene un valor simbiótico con otras especies, si se ve bien en transiciones a bosque. Y en la categoría de floración y follaje, investigamos sobre estas condiciones de la especie. Por ejemplo, si tiene un acento de color estacional, como en el ejemplo que les mostré de la fenología, en donde vimos que en abril estaba floreado rosado el Tabebulla rosea, ¿verdad? Entonces, saber qué es un acento de color estacional, es decir, en un momento dado del año. O todo el año tiene un acento de color perenne, ¿verdad? Hay otras especies que sí todo el año tienen una coloración muy llamativa, ya sea porque viene de su follaje o porque tiene una floración de todo el año. Si aporta sombra o si puede
ser útil para modificación de formas, si además ayuda para la barrera contra vientos, ¿verdad? Es decir, si tienen como hojas que permitan formar bloques compactos para mitigar el impacto que pueda tener, por ejemplo, una carretera. También analizamos el tema de las raíces y, las raíces y el tronco, ¿verdad? Que es otro elemento pues muy importante para la toma de decisiones en el diseño. Por ejemplo, a veces hay árboles que sirven para trepar, o que se han utilizado tradicionalmente para trepar, entre otras de sus grandes y muchas funciones. También hay especies que pueden o que tienen un tronco mucho más confinado, que pueden ser permitidas para espacios más pequeños o donde se puede caminar a cubierto porque toda la fronda está más alta o porque poseen un tronco llamativo. En este caso sí, analizamos también las raíces, en donde, por ejemplo, las raíces, los árboles que tienen gambas grandes y raíces pues muy más llamativas podrían de repente servir para sentarse en vez de poner un mobiliario urbano otro. O los árboles que permiten el confinamiento de su raíz o que son ideales para macetas porque son pequeñitos o que son ideales para estacionamientos porque dan sombra todo el año. De esa forma llegamos a poder tener una gran variedad de especies, realmente un número considerable de especies diferentes y nativas. Y entonces el volumen 1, como les decía, viene en orden alfabético por nombre científico, comenzando con la A y hasta la H, en donde terminamos con el naranjo de monte, que es la 107. Igual debo decirles que se hace el inventario y que el inventario de todas las especies que se identificaron está en los 2 volúmenes, pero que se hace, las fichas pues aparecen unas en el volumen 1, otras en el volumen 2, porque claramente sería un libro demasiado grande y costoso si estuviera en uno solo. Y hay algunas, como estas que tienen asterisco, que la especie se encuentra en la sede de Rodrigo Facio, pero no se hizo ficha por razones, digamos, de que la foto nunca fue la ideal, ¿verdad? Como ven, cada una de las especies tiene más de 10 fotos, ¿verdad? Y se hizo un seguimiento muy, muy fuerte a cada una de ellas, y con estas de asterisco, pues no fue posible, porque había muy pocos ejemplares para poder seguirle el rastro. En el volumen 2, entonces, empezamos con la Inga la guava, ¿verdad? Y se termina con la Sigia palmana. También les digo que ese libro está listo, digamos, está listo desde el punto de vista nuestro, está ya, realmente tenemos muy adelantado el trabajo, pero seguiría todo el proceso editorial para poderlo tener ya en el público. Algunos resultados, entonces, que además del libro y de la guía, ¿verdad? Fue darnos cuenta que esta sede, la sede de Rodrigo Facio, tiene 7.948 individuos que mapeamos y que realmente, si nos damos cuenta, perdón, en los árboles hay un porcentaje muy alto, 78% de árboles que son, de especies que son árboles dentro de las especies grandes, ¿verdad? Por ejemplo, solo hay 11% de palmas. Y también la mayoría de los árboles, solo los árboles que hay en el campus son nativos, un 71% versus 28.67 exóticos. También decirles que el trabajo se hizo solo en los jardines y en el jardín botánico. No entramos a la reserva y a las áreas como más boscosas, pero igualmente el trabajo sí lo hicimos en muchísimo, en la gran parte del espacio que antes vimos. Entonces, bueno, aquí vemos las diferentes fincas. Y esto es como la conclusión que viene al final del libro, en donde vemos todas las especies del volumen 1 distribuidas en el campus. Por supuesto es difícil leer el mapa por ser tantas especies, ¿verdad? Pero cada uno de estos mapitas y la especie individual se ve en cada página cuando se explica cada una de
de las especies. Y me voy apurando para darle la palabra a Guillermo. También les digo que estas investigaciones dan para un montón de conclusiones diferentes y de otros artículos científicos y cosas que podamos generar, como por ejemplo aquí vimos cuáles son las especies más abundantes en el campus, que fueron el Agnistus, Cecropia y Taebulla. Pero como ven, si vemos los mapas de Costa Rica, ¿verdad? Estas especies también se pueden utilizar en otros lugares de Costa Rica. Entonces, pues como les decía en un inicio, sirve para todo Costa Rica y además sirve para otros lugares del mundo en donde esta especie pueda ser nativa o por qué no usarla como exótica en otro lugar, ¿verdad? Pero entender bien qué es la especie. Entonces aquí podemos ver esta comparación de estas 3 especies más abundantes en el campus y la fenología, por ejemplo, cuando dan flor, cuando la importancia ecológica, es decir, las especies que atraen y los requerimientos y cuidados que necesitan. Como les decía, está a punto de publicarse un artículo de la metodología de este trabajo en la revista Paisaje y Ambiente, que es una revista brasileña. Por si les interesa, pues lo pueden consultar. Yo pienso que en este año pues sale ese artículo que ya fue aprobado. Ya para darles algunos ejemplos, trajimos aquí algunas especies como para explicarles brevemente, es decir, la idea es como que puedan comprar el libro y verlo con calma, pero aquí les trajimos varias especies. Yo les voy a comentar sobre el huitite y Guillermo algunas otras, pero bueno, el huitite es tal vez muy conocido por la mayoría de ustedes y es una especie pues presente en el campus y se distribuye desde México, Brasil, Puerto Rico y las Antillas, y en Costa Rica se encuentra en alturas medias y tierras altas. Y está ampliamente distribuido en el Valle Central, se utilizaba mucho en los cafetales en tiempos antaños, ¿verdad? Y es un árbol relativamente pequeño que puede servir bastante bien para jardines pequeños y sobre todo cuando las personas dicen, quisiera ver vida, ¿verdad? En mi jardín, es decir, mariposas, pájaros y otros animales, pues el huitite es bastante recomendado porque atrae colibríes, atrae también diferentes tipos de mamíferos y tiene un tronco bastante llamativo, como lo vemos aquí, tiene como una especie de corteza corrugada, fisurada y gruesa, que es color canela y donde podrían sembrarse diferentes tipos de orquídeas. Entonces también es muy apetecido por las personas que tienen diferentes tipos de orquídeas. Aquí vemos la fenología, tiene una flor blanca que es muy pequeñita, entonces pues no es muy llamativa, pero aquí vemos que puede salir de abril a diciembre y también unos frutos que, como les decía, atraen a diferente cantidad de animales. Y ya para ir terminando, como les decía, este es el árbol más abundante de la universidad. Hay un 11% del 100% de árboles que son huitite. Y como encontramos así, los más abundantes, hay muchos que solo encontramos un ejemplar, ¿verdad? Entonces, como les decía, era un poquito más difícil poderle seguir el rastro. En este caso, pues está muy relacionado con quebradas y ríos y tiene una copa irregular y ramificada que adquiere formas vistosas. También, como ya dije, tiene significado, un valor ecológico y estético pues bastante grande. Y en las recomendaciones, como no sobrepasa 8 metros, pues se puede utilizar en áreas pues más pequeñas, en senderos y también en grupos de árboles. Quería reiterar un poquito las características del libro. Es una herramienta que es importante porque aporta datos relevantes para todo lo que son procesos de toma de decisiones en el campo del paisajismo, en el campo de la arboricultura urbana, la restauración ecológica y la jardinería. Y es un libro que es un volumen, lo vimos, bastante grande, 270 páginas, que condensa los resultados de un trabajo, de una profunda investigación muy comprometida y un trabajo colaborativo que se presenta de manera muy, muy gráfica
y la información pertinente de esas 107 especies arbóreas están en 39 familias botánicas, de un total de 207 especies que esperamos salgan con el segundo volumen. Entonces, como puede ser percibido, es un libro catálogo para la presentación de cada especie arbórea en forma de fichas, con mucha síntesis gráfica, ilustraciones, fotos, iconos, todos apelando a un sentido muy visual y además de textos muy precisos y resumidos. Es un libro de consulta que puede funcionar como material para la identificación botánica y una breve descripción que tiene como fin resaltar esos detalles que a los periodistas y a los diseñadores nos interesan, esas cualidades llamativas, resaltables paisajísticamente de cada especie. Al igual que Laura, bueno, yo soy arquitecto con la maestría en paisajismo y diseño sitio en la Universidad de Costa Rica, por lo que es un libro pensado y diseñado y dirigido a un público meta muy amplio, tanto los que tienen especialidades afines de diseño, como las personas que desean conocer, profundizar sobre la arborización urbana, sobre todo. También tiene el fin de proveer sostenibilidad ecológica, trabajar también con la resiliencia. Nos encontramos especies que recomendamos, por ejemplo, para la protección de bordes riparios, la conservación de agua, la retención de suelos erosionables, en terrenos que tienen mucha inclinación o mucha pendiente, los que mejorarían la calidad y fertilidad del suelo, los que sirven para recuperar y estabilizar el suelo. Nos encontramos especies adaptables a suelos pobres, a suelos inundados, y también los que fijan nitrógeno, carbono, que también tienen mucha importancia, digamos, en generar servicios ambientales. Están los tolerantes a la contaminación y otras características, y también resaltamos de cada especie la importancia ecológica, usada como especies melíferas. Ahí tenemos, por ejemplo, el saíno, hospedera de mariposas y polillas, que proporcionan alimento, cobijo a las aves y otras especies animales, las polinizadas por fauna, como aves, murciélagos, abejas. Hay muchas relaciones simbióticas que a nosotros nos gusta mucho resaltar esa cualidad. Entonces, ratificamos que es una enorme riqueza florística, la del país, y en el campus universitario prácticamente se encuentra ese spot de biodiversidad que todos deberíamos conocer porque es parte del patrimonio del país. Y por eso digamos que es un libro que también podría ayudar muchísimo en el nuevo concepto de corredores biológicos interurbanos. De hecho, parte de algunos corredores como el del Torres pasa por la universidad y tienen, digamos, que ese gran potencial de construirse también en conectividad estructural y funcional de corredores biológicos. Entonces, la importancia radica en que es un campo de observación, de estudio y conocimiento del potencial ornamental de gran diversidad de árboles que todavía no nos encontramos muchos en forma comercial. Algunas de esas se encuentran fuera de su zona de vida, como habló Laura, o de sus regiones botánicas, pero prosperan en el campo. Es decir, hay todo un concepto de experimentación que tampoco está mal, ¿verdad? Uno puede perfectamente decir, bueno, con el cambio climático, posiblemente las especies vayan a emigrar en algún momento. ¿Cómo se comportaría una especie, digamos, que es de bajura, pero que en ese momento se encuentra en el Valle Central? Y ahí podemos ver el éxito en la universidad. Es un libro, entonces, cuya finalidad es la aplicación en campos tan amplios como la agricultura urbana, la restauración ecológica, como les había hablado, la conectividad de ecosistemas, y nos gustaría verlo utilizado en un rango amplio de usos en el área metropolitana. Una de las posibilidades es, obviamente, la agricultura urbana, pero también la forestería análoga y cualquier otro sistema de restauración ecológica que utiliza los bosques naturales como guías para crear paisajes ecológicamente estables y socioeconómicamente productivos. Y también asociamos el concepto de infraestructura verde, en el que se está empezando a integrar programas de mejoramiento ambiental. Empezando también a integrar programas de mejoramiento ambiental. Este es un concepto que usa la vegetación, los suelos y los procesos naturales para manejar el agua y crear ambientes urbanos más saludables. Entonces, a escala de la ciudad, el concepto se refiere a lugares naturales que proveen hábitat
y protección que sirve para proteger de inundaciones, mejorar la calidad del aire, la calidad del agua, la infiltración para los acuíferos. Todo eso tiene que ser los árboles que recomendamos, digamos, y que son los protagonistas de esa recuperación y mantenimiento de la diversidad. Entonces es un libro escrito por arquitectos y diseñadores de paisaje y es diferente en énfasis a lo que pudiera ser la información de un inventario más propio de la biología, y tratamos de que la composición florística fuera lo relevante, entendiéndose como el perfil que se recoge de las asociaciones entre especies, la persistencia, la abundancia de las mismas y las que garantizan relaciones más consistentes entre las manchas boscosas. Es así, entonces, como le dimos mucha importancia a la frecuencia, la dominancia, algunas de estas se presentan en un tipo de bosque que es antropizado, ya es un bosque que no tiene nada que ver con el bosque húmedo permanente que hubo ahí originalmente, y que constituye uno de los ecosistemas más reducidos y fragmentados en Costa Rica, con muy pocos estudios que describan apropiadamente ese ecosistema. Es decir, que históricamente hay grandes vacíos, cómo pudo ser ese tipo de bosque al este del Valle Central y cómo pudo haber sido su composición. Entonces, bueno, es lamentable que la composición florística y la estructura de un bosque húmedo permanente del Valle Central esté tan diezmada. Existen remanentes en este tipo de bosque premontano, por ejemplo, en los alrededores del Rodeo, en la zona protegida, y al oeste del Valle Central de Costa Rica, y algunas otras pequeñas manchas muy fragmentadas. Aquí el país no cuenta con una representación de los parques nacionales del tipo de área protegida de este nivel intermedio, ¿verdad? No existen esos inventarios históricos georreferenciados de la vegetación que alguna vez pudo existir. Entonces, no ser, digamos que la biología es nuestra especialidad, bueno, logramos reconstruir un perfil vegetal. Para nuestro enfoque es hacia un perfil paisajístico, además en una versión actualizada y de características muy prácticas, lo que es un perfil paisajístico, cómo concebirlo y cómo potenciarlo. Pues otra característica es el mapeo. Ustedes vieron que iniciamos con el mapa de América del mundo, y de Costa Rica, la georreferencia, digamos, es importante. Las especies presentadas en un mapeo que se necesita para orientarse en el campo y con el fin de poder visitar la universidad y reconocerlas. Es un inventario diferente en que se ubican las especies y localizan conjuntos para comprender lo que es el perfil del paisaje. Pues trabajaremos en adelante para plantear una composición florística que sea de utilidad. Y los campos, tanto de la Universidad de Costa Rica como el Tecnológico, se presentan como sitios óptimos para la observación, la investigación y la implementación de todo tipo de especies arbóreas o nativas, desde el intercambio con grupos multidisciplinarios. Entonces, en adelante servirá mucho la sistematización y la valoración de los soportes ecosistémicos, que ya vimos que en la misma universidad hay mucha investigación empezando a desarrollarse en ese sentido. Entonces, les voy a hablar de la Ardisia revoluta. No voy a hacer, digamos, que una lectura de lo que hay ahí, sino más bien para la aproximación, nosotros como arquitectos y diseñadores de paisaje. Es un árbol con un porte pequeño, con una copa densa, con follaje y hojas como muy grandes y lustrosas. Estos son de los árboles que seguro van a ser conocidos y formarán parte de lo que sería una paleta vegetal de diseño en el medio urbano. Y como me pasó a mí, entonces yo lo conocí, lo vi por primera vez en los primeros trabajos ahí por el Rodeo y la Guásima, donde desarrollé, digamos, que los primeros trabajos paisajísticos. Seguro Laura conoce muy bien este árbol porque es muy bonito y se encuentra en la universidad también. Yo encontraba, digamos, sumamente este árbol siempre verde, hojas oscuras, que florece y fructifica abundantemente. Sus drupas esféricas son obviamente comidas por aves y por murciélagos, y las abejas visitan sus flores.
También vi este árbol en los bosques riparios del Parque Nacional Palo Verde mientras trataba de observar el saltarín Toledo en su hábitat natural. Bueno, lo logré observar. Y este arito, que es el manaquín de cola larga, tiene un hábitat que es el interior de los bordes de bosque de galería, en bordes de manglares y bosques secundarios maduros. Entonces es una ave que aparentemente es bastante selectiva con respecto a las especies arbóreas, por lo que construyen sus nidos en árboles pequeños de 3 a 5 metros, como la ardicia revoluta, y del que también comen sus frutos. Pues una paleta vegetal lo tendría entre sus recomendaciones por su alto valor paisajístico y ambiental. Si quiere, ponga la siguiente, Laura. Entonces, esas sobre todo las características que tiene ese árbol. Bueno, hay otros datos que pueden encontrar en el volumen. Ahí ven la hermosa floración de flores blancas. Luego se forman racimos de frutos rojos y son apreciados por mucha de la fauna. Es un árbol lindísimo que, como les digo, seguro será parte de una paleta vegetal de mucha gente. Ahora que lo conozcan algunos primera vez y otros que ya lo conocen mucho más. Entonces, en el siguiente está el cedro amargo, el Cedrela urata, que es de la familia Meliaceae. Es un árbol imponente, puede llegar a los 45 metros. Es uno de esas especies que sobresalen por sus grandes dimensiones, es de primera magnitud, como le llamamos nosotros, es caducifolio. Hace poco fuimos a hacer un recorrido por la U y no tenía prácticamente ninguna hoja. Es un tronco recto cilíndrico que provee una madera fina y fácil de trabajar, por lo que es sobreexplotada. Es una especie que recomendamos ubicar en espacios amplios, abiertos, ya que en la ciudad se da una alarmante pérdida de lo que son árboles de grandes dimensiones y hace mucha falta, digamos, en el sentido de atrapar carbono, etc. El otro de la misma especie es el cedro dulce, el Cedrela tan dulce, el cedro María, también otros grandes árboles que son de la misma familia, o si no la familia Calophyllaceae, que es el califolio. Todos estos deben considerarse en la planificación del arbolado urbano por la capacidad de proveer muchos servicios ambientales y como la capacidad de absorción del CO2. Estadísticamente genera un ascenso vertical capaz de marcar un hito. Y por lo visto en la Universidad de Costa Rica es un árbol que puede adaptarse al medio urbano. No recomendaban que la universidad se acerque a las aceras, pero digamos, las puede quebrar, las puede levantar. Y sí tiene mucha importancia ecológica y es un árbol que merece estar en el medio urbano. El siguiente es el orito o la cojoa arbórea, que ya Laura les habló un poquito de ella. Nosotros decimos que es un árbol de nodos, o los nodos son elementos urbanos de orden físico como los cruces, las conexiones, los flujos de actividad o puntos de intercambio. Y esto lo proporciona abundantemente el cobijo y la sombra de los loritos de la Universidad de Costa Rica. Es un árbol introducido en la universidad que es frecuente y dominante, de lo que hablamos también, de que son los que tienen mayor cantidad en la universidad. Y dentro de la composición florística de la universidad es usado como sombra en parqueos, carreteras, que responde muy bien a alineamientos, grupos, elementos puntuales. Y se expresa la persistencia y la abundancia de la cantidad de 165 en la universidad. Es adaptable su forma a través de la poda. Es un punto focal si uno lo quiere manejar solitario o centro perceptual, requiere extender sus raíces y es otro árbol de la paleta que tiene importantes beneficios ecológicos como la capacidad de controlar la erosión, estabilizar suelos y conservar el agua. Sus frutos son esas semillas que se dan en unas vainas retorcidas de un color rojo muy llamativo y el follaje es de textura fina, por lo que tamiza la luz, proporciona una sombra generando un microclima agradable y como lo vimos en las fotos, cuando el follaje externo, digamos, está empezando a echar las hojas, es un color lindísimo, además de que se va poniendo oscuro cuando crece. Es un árbol también que tiene esa
esa cualidad resaltable de colores variables y también textura. Eso es una de las cosas que tratamos de resaltar en el libro. El siguiente es un arbolito que se llama el muñeco, el Cordial Stigma de la familia Guaravinácea. Este es otro árbol que debería configurar parte de una paleta vegetal de cualquier paisajista o de arbolicultor urbano. Notables características respetables como su copa estratificada, semicaduciforio, se puede colocar en alineamientos, también funciona perfectamente aislado como punto focal, puede servir para parches boscosos, sobre todo en programas de restauración ecológica, y protegen también los bordes riparios. El siguiente es la pro o la eritrina fusca. Dentro de los árboles que nosotros llamamos icónicos, hay unos que sobresalen por la abundante floración y por el colorido. La eritrina fusca generalmente lo reconocemos porque en época de verano presenta, digamos, una atractiva floración. Es ampliamente utilizado como sombra del café, por lo que es importante ya que atrae además las aves como los colibríes, que son las que polinizan sus flores. Es fácil de cultivar por semilla, por estaca, requiere un espacio amplio, alejado de construcciones e infraestructura. Se potencia ese efecto si se colocan en parches boscosos y con los que tengan otras llamativas floraciones en la época del mismo año. Es decir, se puede combinar con el otro pro, el que llamamos pro extranjero. También lo he visto floreciendo a la parte del corteza amarilla, el jacaranda, digamos, porque es la misma época. Entonces, da unos efectos lindísimos de color y de unas gamas riquísimas de color. Luego también están lo que son los higuerones, que son impresionantes. En la universidad hay unos que son características muy, muy notables. Son árboles que tienen décadas ahí y han crecido y se han desarrollado y por suerte se han mantenido bien. Dentro de ellos está el Ficus citrifolia, que llamamos higuerón colorado, que cuenta con su amplia copa extendida, que produce una sombra agradable, aunque es caducifolio, pierde la mayoría de sus hojas en verano. Se puede poner en agrupaciones y alineamientos, si el espacio lo permite. Es un árbol enorme, entonces lograr agrupaciones y alineamientos va a ser difícil, pero aunque haya solo uno, va a ser un árbol muy notable. El tronco presenta en su base raíces que se extienden ampliamente, por lo que es mejor no ubicar en lugares donde hayan tuberías de drenaje, tuberías de evacuación pluvial, cualquier sistema alcantarillado. Es un hermoso árbol que puede fomentarse su uso en el área urbana. El otro higuerón que es notable, que a nosotros nos encanta, es uno que está por letras cerca de la calle, es el Ficus aurea o higuerón blanco. Es hermoso, imponente, su copa es extendida y densa y mantiene bastante las hojas. No es perennifolio, pero sí mantiene las hojas en verano. Inicia su vida como árbol epífito y luego despliega las raíces aéreas que se entrelazan, se engrosan cuando llegan al suelo para formar un tronco que muchas veces termina ahogando a los bebederos. Como todos los higuerones, los frutos son unos sicomoros o higos que maduran todos a la vez y que atraen una gran cantidad de aves, y sus semillas terminan pasando luego a través del tracto digestivo de estas aves, que impregnan una sustancia pegajosa, digamos, que les ayuda también a germinar. Entonces es bueno colocarlo en un sitio abierto, amplio, se poda. Que lo importante es vigilar, sobre todo la universidad tiene bastante especialización en eso. Entonces bota las ramas bajeras, por lo que hay que vigilar su estado y evitar que cause accidentes. Luego ya por último está el guapinol, que también es otro árbol que por lo menos a mí me encanta. Es un árbol que es una copa densa y amplia, se reconoce por sus hojas bifoliadas, brillantes, algo gruesas y también, o lo que llaman coriáceas, y es un ejemplar dominante que puede generar un acento sexual por su porte, que necesita ser reincorporado al medio urbano también,
que no hay guapinores, es decir, desaparecieron, posiblemente aprovechándose mucho su madera, etc. Pero es un árbol que posiblemente en lo que era la composición florística del bosque montano sí existía muchísimo más. Entonces, es bueno compararlo a través de la agricultura, la restauración ecológica, y se adapta muy bien a lo que son los bosques mixtos. Es preferible dejar un espacio para que desarrolle su ramaje horizontal, pero también se puede manejar y limpiar el tronco para que sea un tronco recto. Y que en el medio urbano serviría mucho más para la visibilidad, ¿verdad? Entonces es uno de mis favoritos, es otro árbol necesario de conocer e incluir en lo que sería una paleta vegetal. Y ahí están, digamos, estos pequeña descripción de lo que son árboles notables para mí. Habría que llamar la atención sobre otros árboles también grandes que nos gustaría comentar, digamos, como el iguano, la ceiba, el almendro amarillo, el guanacaste, el chilamate, etcétera, que son todos estos tipos de árboles que ya no se encuentran en el medio urbano, los decimos desaparecer, y que sería de un gran beneficio para la ecología y la calidad ambiental que reaparecieran en los parques, en los corredores biológicos y el paisajismo de la agricultura urbana. Entonces, ya para terminar, bueno, una frase que escribimos en el libro: diseñar y planificar y gestionar el espacio verde con especies nativas es ya un requisito indispensable e impostergable. Les agradezco mucho entonces que hayan presentado el libro, que lo hayamos presentado, y terminamos con esta frase. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias, doña Laura. Realmente ha sido una explicación amplia. Creemos que va a servir de mucho esta presentación para que la gente conozca bien estas 107 especies que contiene este volumen 1. Y bueno, pues vamos a un montón de reacciones. Estamos más de 100 personas conectadas ahorita por medio de redes sociales. Aquí en la plataforma Zoom estamos 80 personas y queremos hacerles llegar a ustedes algunas preguntas. Algunas Laura ya las ha ido respondiendo. Sin embargo, hay preguntas, comentarios. En la medida de las posibilidades vamos a hacérselas llegar a ustedes. Tal vez empezamos con algunos saludos. Jorge Bonilla, Franklin Alvarado, Patricia Araya. Nos preguntan muchísimo para comprar el libro, para adquirirlo, que si enviamos por correo de Costa Rica. Hemos puesto unos enlaces, nuestros teléfonos están disponibles también. Nosotros hacemos rutas de entrega de los libros los martes y los jueves. Se los llevamos hasta sus casas u oficinas. Por supuesto que si están fuera del GAM, nosotros se los hacemos llegar por correos de Costa Rica. Entonces, para varias gente que nos ha preguntado eso, ahí están todos los datos. Nuestra editorial se encuentra en el campus central y tenemos distribuidores por todo el país. Y bueno, contáctenos, ahí está el sitio web. También por un link pueden solicitar el libro. Ya dejamos también todos los datos. Hay varias gente, bueno, nos ha preguntado, el libro, me confirman y me corrigen, el libro que presentamos hoy tiene 107 especies de 207 en total, pero el volumen 1 contiene 107 especies. Esto porque alguna gente mencionaba que eran más especies. Bueno, ya creo que Laura lo dijo, ¿verdad? El libro está en proceso, el segundo volumen, porque nos preguntan si saben cuándo puede estar disponible el tomo 2. Ya eso, Laura creo que lo mencionó. Mauricio Campos nos pregunta, ¿cuál es el factor diferenciador, determinante de este libro con otros libros que hay en el mercado? Contesto yo. Sí, creo que también eso lo explicamos, ¿verdad? Hay muchos libros de árboles nativos de Costa Rica bueno, muchos no, pero hay algunos, ¿verdad? Escritos por botánicos en donde, y también escritos de algunas regiones específicas de Costa Rica. Y en este caso, como el público meta o la meta es el diseño,
pues las características que ahí vemos son diferentes a esos libros porque son un poquito más botánicos, en donde, por ejemplo, no van a encontrar la fronda, ¿verdad? Que fue lo que expliqué, que cuál es el tamaño, como dibujaríamos el árbol en planta, ¿verdad? Para ver cuál es la sombra que proporcionaría. Tampoco encontrarían como un dibujo, bueno, tal vez hayan otros tipos de dibujos, pero un dibujo como detallado de la especie, como para una fachada o para un corte. Características más de recomendaciones de cómo plantarlo, de cuál es la distancia que debe haber entre un árbol y otro, cuáles son las características del color, de la forma, de la textura, del olor, ¿verdad? Todos los sentidos, en este caso lo trabajamos así, que están involucrados de alguna forma con el arte y con el diseño y que nos ayudan a la toma de decisiones para poder utilizarlo en otros contextos. Igual, los libros que han escrito ingenieros forestales, biólogos, pues también son libros que nosotros tenemos y que nos sirven muchísimo y nos gusta consultar, pero este tal vez tiene está más dirigido al público en general, entonces está escrito como sin un lenguaje botánico, un lenguaje como más accesible y como también Guillermo lo explicó, tiene muchas imágenes para que sea fácil de entender, ok, este árbol tiene la hoja simple, entonces tiene un icono de hoja simple y se explica que es hoja simple, ¿verdad? El color es tal, entonces tenemos el color y así sucesivamente para que la toma de decisiones sea más fácil a la hora de elegirlo para algún espacio exterior. Perfecto. Vamos a ver, aquí hay interacciones también entre los participantes. Por ejemplo, Pedro Salguero nos pregunta o pregunta ahí por qué algunas especies tienen dos familias. Y me parece que don José Jiménez responde, don Pedro, en realidad tiene una sola familia, no puede tener dos. Usted se refiere a la Fabaceae. Lo que se menciona es la subfamilia, pero la verdad, esto ya casi no se usa y dice que responde un dendrólogo. Si usted quiere adicionar, Laura, o don Guillermo. Yo creo que está bien la respuesta, sí, seguramente fue la Fabacia papilionoideae, que sí tiene ahí pues la subfamilia. Oh, muchas gracias. Sí, Alfredo Zúñiga, he visto un tucuico en las llanuras de San Carlos y en el mapa lo vi solamente en el Pacífico. ¿Será esta otra especie del mismo género? Muy completo el libro, guía, felicidades. Hay dos cuicos, ¿verdad? Está el Ardisia revoluta y hay otro que no me acuerdo en este momento el género, pero todo lo que son los mapeos, nos basamos en lo que es la georreferenciación que podemos verificar y que está documentada en algún texto, en algún libro, en el herbario, etcétera. Así que sí, posiblemente la gente también ha ido llevándose especies de un lado para otro, entonces aparece, digamos, distribuida con un rango más amplio en el país, pero puede ser, digamos, que al final lo que sucediera fue eso, un poco como que la especie fue distribuida más bien por la gente y lo que es obviamente lo que podemos constatar en información científica sí es lo que está en el mapa. También es un mapa que lo vimos, es un mapa pequeñito, donde tampoco da como para mucho detalle, es decir, no podemos poner un punto aislado en otras zonas, sino más bien como grandes manchas. Y lo que da es una idea de un rango, no tanto detalles específicos sobre localidades y la distribución ya o lo que el ser humano ha hecho. Ok. Sí, nada más para decir que la otra ardicia es la ardicia compresa, que también le dicen tucuico, puede ser esa, pero sí, nosotros lo que nos enfocamos fue en la distribución natural, pero por supuesto todas las especies pueden tener una distribución humana en otros lugares. Ok, perfecto. Melanie Calderón nos hace un comentario. Dice, en una de las páginas se dice que los murciélagos se alimentan de los frutos de una especie. Sin embargo, en la simbología aparece desactivado o no resaltado el murciélago. Quizás podemos revisar esto para una futura edición. Sí, claro. ¿Cuál era la especie?
Tal vez ahí nos responde por medio de esta misma. Manuel de Jesús Calderón Rodríguez, buenas noches. ¿Cómo se determinó la intensidad de manejo en las podas al árbol? ¿A través de la copa, altura, morfología de la especie o por medio de fuentes bibliográficas? Saludos y gracias. Sí, la poda es una de las técnicas, digamos, como más complejas. Lo que estamos viendo es que en Costa Rica falta inclusive mucha preparación y mucha recopilación de conocimiento de cómo se comportan las diferentes especies y cómo responden a podas. Entonces lo que vemos es podas realmente que pueden inclusive llegar a deformar las copas de los árboles y crear estragos, digamos, a la arquitectura del árbol. Entonces, lo que recopilamos fue anotaciones y experiencias de cómo responde, digamos, un árbol a diferentes tipos de podas, ya sea podas formativas o podas de mantenimiento, inclusive podas que tiene que ver ya con creación como de formas usuales o, por ejemplo, formas geométricas, etcétera. Entonces, es básicamente, digamos, eso es lo que se extrajo. Si responden bien, si responden, si hemos visto, digamos, que el árbol no sufre, es por el tipo de poda que puede hacer más en el ambiente urbano. Es decir, es como si lo llevamos a los jardines o los parques, cómo respondería, digamos, a ese tipo de tratamiento. Entonces, mientras el árbol, por decir así, tenga una arquitectura adecuada, propia, resaltable y no necesite poda, bueno, lo dejamos ahí, pero si no, hay árboles inclusive que responderían de forma muy diferente si uno los lleva, por ejemplo, a crear un seto vivo o un tapavientos, ¿verdad? Que sí necesita, ya sea reducir el tamaño o reducir el ramaje. No sé si eso contesta la pregunta, pero digamos, ese es un resumen de experiencias sobre cómo responden los árboles a este tipo de tratamiento. Sí, tal vez agregar que en el libro, ¿verdad? En el icono que tenemos de que si necesita mucho, poco, medio mantenimiento, eso en realidad también se hizo por conocimientos pues, nuestros, ¿verdad? Como diseñadores de paisaje, de realmente cuánto mantenimiento necesita uno u otro, ¿verdad? Que hay unos que realmente sí necesitan un poco más de cuidados. Perfecto. Comentarios muchos, saludos también. Gislena Solano, qué belleza del libro. Me emociona saber que hay personas apasionadas como yo en este tema. También Diana Quiroz, bueno, creo que ya Laura respondió. Qué bueno que ya está el libro. Consulta, ¿se concentra en árboles ornamentales o incluye frutales? Sí, yo ahí respondí en escrito y les dije que, bueno, la idea, o sea, se levantó absolutamente todos los árboles tienen fruto, ¿verdad? Hay unos frutos que son comestibles por el ser humano, otros frutos son comestibles por diferentes animales. Entonces hay un iconito que alguna parte, estructura de la planta es comestible, no necesariamente el fruto, porque también hay otras partes que por ejemplo, las hojas que se pueden utilizar para tés o así, pero se especifica eso en el texto. Y sí, en el libro hay, por ejemplo, hay anonas, hay guayaba, papaya, Guanábana, marañón. guanábana, sí. Entonces sí, hay una serie de árboles frutales que investigamos. Perfecto. Esto también da respuesta a doña Patricia Araya Umaña. Seguimos por acá. Bueno, don Bertrand Ducos, súper interesante. Sin embargo, creo que tenemos la respuesta a su pregunta. No sabemos qué va a pasar con el volumen 2. Depende de muchas cosas, incluso la edición y otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, síganos por redes sociales. Por ahí también don Víctor Barrante nos preguntaba dónde iba a quedar esto. Esto va a estar disponible en Facebook y probablemente después de mañana en nuestro canal de YouTube. Andrés González, me encantan los árboles, soy apasionado y quisiera profundizar. Tengo una consulta en las zonas como Tierra Blanca, Potrero Cerrado,
de Oriamuno, zonas altas. ¿Qué árboles son ideales en términos generales? Muchas gracias. Bueno, eso sí es interesante porque nos saca de la zona en que hicimos la investigación. Pero hay árboles lindos, interesantísimos. Está, por ejemplo, el pirrá, está uno que le llaman el tanto, está el roble, se da muy bien los cedros. Están unos que le llaman ratoncillo. Hay un tipo de árbol que se llama la cletra mexicana, que es un árbol genial porque busca los terrenos erosionados, digamos, verticalmente, por decirlo así, un luz muy, muy vertical, y ahí les gustan hacer ese árbol y desarrolla una raíz que es interesante porque es prácticamente lo contrario a la raíz pivotante, sino pues, desarrolla una raíz lateral. Pues hay muchísimos, muchísimos árboles. Costa Rica es tan grande y tan diverso que ya esos elementos como restablecer, que se podrían servir para restablecer o restaurar la ecología de zonas como Tierra Blanca ameritan, digamos, que una ampliación del estudio, ¿verdad? Y no deja de ser interesante y un reto que pudiera hacerse también un estudio de ese tipo. A mí me gusta mucho esa zona de altura de trabajo en los cerros del Cazú y también en las montañas del Poás, por ahí. Entonces, conozco bien. Es decir, algunos de los árboles están todo lo que llaman los aguacatillos, son también de una riqueza en diversidad impresionante, trae mucha fauna. Entonces, más bien es una invitación a que nos pase el reconocimiento de las especies que puedan en esos sitios para en algún momento ampliar una investigación. Así es, claro. Y también, aunado a lo que usted dice, comenta doña Maribel Jiménez, a quien saludamos, una compañera nuestra, que nosotros, la editorial, tenemos libros de este tipo, incluso para regeneración de bosques secundarios y protección de ríos. Entonces, los invitamos a que conozcan nuestra página web y todo nuestro fondo editorial. Dice José Alvarado Echeverría, el uso de especies nativas requiere de mucha educación para el público en general en Costa Rica. No es común que las personas en espacios de pequeña o gran escala utilicen estas especies. Esto es un aporte más para que las personas se eduquen y utilicen estas especies primordiales para nuestros ecosistemas. Saludos del Guardián del Bosque, José Alvarado Chaver. Marianela Mora, felicitaciones por el libro, una excelente herramienta. También a Franklin Alvarado, a Abel Vargas, saludos por ahí, a Jonathan Pérez, Andrés González. Después, ya le dijimos, don Adrián, se lo enviamos con todo el gusto. Póngase en contacto con nosotros a donde esté, en cualquier lugar de Costa Rica. Arnulfo, bueno, vamos a ver, me subieron una. Vamos por acá para ir cerrando. Ligia Escoto, muchas gracias por este aporte. Necesitamos sembrar árboles. Ok, José Jiménez, hay 2.500 especies de árboles de Costa Rica. Hay a todos los sitios. Un comentario más. Arnulfo Díaz, muy buenas noches. Gracias por la presentación. Se valoró la fragilidad del árbol de que sus ramas quiebren o si tienen poda natural que pueda generar un riesgo para su uso en áreas públicas, sea parques o estacionamientos. Sí, eso aparece en la parte de recomendaciones paisajísticas. En caso que el árbol tuviera esa característica, pues lo incluimos. Perfecto. Rosalena Malabase Aguilar, un reconocimiento por este excelente trabajo, sin duda una valiosa herramienta. Gracias, doña Rosa. Rodrigo Benavides, una limitación que existe en cuanto a la reforestación urbana con especies nativas es la disponibilidad comercial de las mismas especies. ¿Qué lugares se recomiendan para adquirir especies de árboles nativos? El libro toca este tema. Gracias. Pues en realidad no toca el tema específico de lugares de venta. Nosotros recomendamos los viveros, por ejemplo, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, del ICE, de las universidades, del Tecnológico, siempre están
y permanentemente reproduciendo especies nativas. Y inclusive logran desarrollar especies de buen tamaño. Aquí, pues, lo que me gustaría resaltar es que se siembran árboles muy frecuentemente en lugares equivocados. Yo no sé si se acuerdan, pero frente al Museo de Arte Costarricense en Sabana, se sembraron unos loritos y los loritos al principio se podaron, se les dio cierto tamaño, pero después se dejaron libres y resultaron unos árboles que tapaban completamente el museo. Y terminaron cortándose. Entonces, la idea con esto es buscar los árboles que estén plantados en el lugar adecuado, con una adecuada planificación. Hay que preparar el suelo, evitar colocar especies no aptas que pegan con los cables o que levanten aceras o que problemas de ese tipo. Entonces, muchas veces los árboles crecen débiles, enfermos, al estar más anclados, también pueden caerse, volver a botarlos, también pueden dañar el mobiliario urbano. Y esto, la idea es tener suficiente criterio para seleccionar un árbol adecuado para el punto adecuado. Y luego ya se puede ubicar en cualquiera de los viveros o buscar en cualquiera de los viveros de los que hablábamos, que hay muchos comerciales también. O sea, que no podemos hacer anuncios, yo creo, ¿verdad? Muchos viveros que también ahorita producen especies ya de gran porte, 10, 15 centímetros de tronco, 8 metros de altura o más, que podrían ser interesantes, digamos. Claro. Ok. Vamos a ver aquí. Jacqueline Brenes dice, excelente trabajo de investigación, importante herramienta para profesionales y amantes del paisajismo. Dice, menciona algo que he visto en las redes sociales, en la página del TEC también lo vi, cuando se hizo la publicación de la actividad, y bueno, serviré entonces como vocero de las personas encargadas, porque Jacqueline nos dice, excelente trabajo, dice, sería interesante hacer una investigación parecida en el campus del TEC, una vez terminando lo de la UCR. Eso también lo vi en redes sociales y me parece que es un aporte interesante, ¿verdad? Que el TEC en el campus, en todos los campus, centros académicos, pueda hacer un estudio, tal vez ahí, doña Laura, pueda hacer llegar esto a personas que están involucradas. Claro. Ok, don Manuel, bueno, Manuel de Jesús Calderón les agradece la valiosa respuesta. Lizeth Garro, se ve súper bonito, felicidades. Vanessa Hernández, muy buenas noches, me parece una propuesta muy completa, ya creo que lo había leído. Agradecerles a todas las personas que seguimos conectadas, más de 75 personas, más los quienes están en redes sociales. Sí, le cedo entonces la palabra a Laura para que se despida y luego a Guillermo. Bueno, quiero agradecer una vez más a la Editorial Tecnológica de Costa Rica por la invitación, por creer en el proyecto, por el apoyo que tuvimos desde un inicio con don Dagoberto de poder hacer realidad, ¿verdad? Este proceso de investigación de tanto tiempo, y por supuesto también a la editorial de la Universidad de Costa Rica. Y pues agradecer este espacio para poder presentar el libro, y a todos los que participaron y que también nos puedan ver en futuros, por puesto que esta presentación va a quedar pues grabada. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias también por esta presentación que resultó genial, bonita. Para mí es importante, digamos, que estamos hablando de urbanización y en el medio urbano, que es uno de los ecosistemas tal vez más complejos para cualquier especie. Y para nosotros es importante, digamos, que este conocimiento se amplíe. Falta muchísima experimentación, por eso la universidad ofrece, digamos, que un lugar para ese tipo de experimentación, pero la idea entonces sería recuperar las especies y los ecosistemas en peligro y en algún momento tener mucho más riqueza colaborando con la fauna local y con la calidad ambiental. Entonces, les agradezco mucho la presentación del libro y espero que todo el público
se lo lleve como inquietud para que lo adquieran y lo tomen como un libro de cabecera. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Laura, de don Guillermo. Nosotros desde acá nos encargaremos de hacerle llegar esta publicación a la mayor cantidad de personas. Don Esteban González, buenas tardes. Sí, no, muchísimas gracias a Laura y a Guillermo por la presentación que nos hicieron. Quiero recalcar el compromiso que nosotros tenemos como editorial tecnológica de difundir el conocimiento tecnológico y científico. Y creo que esta obra es muy interesante porque da una herramienta para personas que no son especialistas en estas áreas. Entonces creo que la proyección de este conocimiento científico y tecnológico a la sociedad costarricense en general es muy importante y estoy seguro de que esta obra hará justamente eso, porque ya vi que hay muchas personas interesadas en el tema, tal vez no expertas, que nos acompañaron el día de hoy y tengan por seguro que esta obra ha sido redactada justamente para ustedes y para que sea una herramienta de verdad para todas las personas. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a Laura y a Guillermo y bueno, a adquirir el libro los que puedan. Solo vi una pregunta ahí que tal vez pueda responder Alejandro, ¿cuál es el valor del libro impreso y si hay versión digital? Entonces, tal vez para que comente eso y creo que sería importante. Claro, el valor del libro es 30,000 colones y nosotros los llevamos a las casas sin costo adicional o los enviamos a Costa Rica por medio de Correos de Costa Rica, también sin costo adicional. Pónganse en contacto con nosotros y vemos si pertenece a una asociación de desarrollo, algún grupo, es profesor, profesora, está en la academia, pues es de conversarlo. Estamos en la mayor disposición. Agradecerles a la autora y al autor y a toda la gente que sigue conectada. Síganos en redes sociales para las próximas actividades y un gusto haber compartido con ustedes. Buenas noches.